Aquí se habla con café y con risa al final. ¿De una transformación profunda o realmente eso fue más un maquillaje y una reorganización del poder que venía ya constituido? Si no piensas como yo, tranquilo, no pasa nada. Se conversa con respeto y se baila igual, papá. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Guachafa. ¿Tú has escuchado en alguna oportunidad eso es un cambio gatopardiano? ¿Tú crees que Venezuela está en un proceso de cambio que al final es un cambio de mentira y que los cambios reales, los cambios profundos van a ser frustrados y que todo seguirá igual? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro, de una novela histórica llamada Il Gattopardo. El Gattopardo, escrito por el escritor italiano Giuseppe Lampedusa. Lampedusa escribió Il Gattopardo en la década de los 50 y esa novela fue publicada de manera póstuma luego de su muerte el año 1958, ¿no? Aunque no es una novela autobiográfica, la novela evidentemente tiene muchísimos trazos, cierta base autobiográfica, fundamentalmente porque el protagonista de la novela, Don Giuseppe, está inspirado en la persona del bisabuelo de Lampedusa, ¿no? Los hechos de Il Gattopardo se desarrollan a partir de del año 1860, cuando irrumpe en Italia este proceso cuasi revolucionario que lideró Giuseppe Garibaldi, ¿no? Eso que llamaron, ¿cuál era el resurgimiento? Lo llamaron ese proceso histórico, ¿no? Esos eventos históricos. ¿Cuál era el contexto en Italia en esos años, en 1860? Bueno, Garibaldi era de alguna manera, está considerado el gran unificador de Italia, porque Italia en ese momento no respondía a una lógica de Estado-nación unificado, todo lo contrario. Italia estaba picado, sus territorios en diferentes estados, algunos de esos estados funcionando bajo monarquías más o menos modestas, pequeñas. Otros de los territorios estaban bajo control directo del Vaticano, otros incluso bajo control de potencias extranjeras, de imperios extranjeros. Y bueno, Garibaldi rompe con esa situación, genera una situación de quiebre. Desde el sur entra a Italia, conquista los espacios del sur y los pone en manos de la monarquía que imperaba en el norte, que el monarca era Víctor Emmanuel, ¿no? De hecho, en Italia, en Roma, cuando uno va a Roma, hay uno de los monumentos más extraordinarios, es el monumento a Víctor Emmanuel, y siempre se le concede esa condición del gran unificador de Italia, el gran unificador de los símbolos de Italia e incluso del lenguaje, del idioma italiano, Víctor Emmanuel. Como comentaba, Lampedusa, el autor, proviene de una familia aristocrática italiana, ¿no? Y Don Fabrizio, el personaje principal de la novela, está inspirado en la persona de su abuelo, ¿no? Que el abuelo se llamaba, era el príncipe Fabrizio Tomassi, era el bisabuelo de Lampedusa. El bisabuelo de Lampedusa vivió el proceso de quiebre, vivió el proceso de cambio cuando la situación cae. Lampedusa, el autor de la obra, realmente vive ese cambio a posteriori, ¿no? De alguna manera vive las consecuencias de ese supuesto cambio, ¿no? El planteamiento que él hace en la novela y que es, digamos, la trama principal, es que la historia oficial se escribe diciendo o sugiriendo que con la llegada de las fuerzas de Garibaldi
se produjo la reunificación de Italia y que se desmontó un viejo orden y hubo un cambio absoluto y que se construyó y nace una nueva Italia, pero Lampedusa introduce, digamos, una duda en todo ese relato y la duda básicamente es, ¿se trató realmente de un cambio, de una transformación profunda o realmente eso fue más un maquillaje y una reorganización del poder que venía ya constituido? Se reconstituye o se modifica, se transforma, se reorganiza ese viejo poder, pero realmente no hay un cambio de fondo. El resumen de la trama que consigues en la novela, voy a más o menos narrarlo, es el siguiente. Don Fabricio, el protagonista, es un aristócrata, se llama el príncipe de Salina, ese era el príncipe de su familia, de su familia aristócrata, de su familia aristocrática, ¿no? Frente a la situación que se está derivando con la llegada de Garibaldi y todo este proceso de integración de micromonarquías, para llamarlas de alguna manera, o de expulsión de imperios extranjeros, etc., este príncipe, este aristócrata, toma una actitud pasiva frente a ese proceso de cambio. No lucha para detener el cambio, pero tampoco celebra el cambio, ni se monta en el carro, ni lo contradice, digamos, sino trata de comprenderlo. Don Fabricio tiene un sobrino, que es otro de los protagonistas, que se llama Tancredi, un tipo más joven, mucho más flexible, mucho más pragmático, realmente, es digamos, realmente lo que mejor define a este personaje, menos sentimental que su tío, y de hecho ese personaje, Tancredi, es el autor de la frase célebre de la novela: si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Una frase con un alto contenido de cinismo, pero básicamente esa es la frase que define a toda la novela y que define a ese personaje, ¿no? Es toda una declaración sobre la estrategia que él considera que se deben seguir todas las familias aristocráticas frente a la situación que se está derivando ahí, y una filosofía personal que este personaje aplica a todo lo que está ocurriendo, ¿no? El nuevo poder en la novela está representada por un personaje que se llama Don Calógero, que no es un aristócrata, es un hombre con dinero, no aristócrata, no responde a esa clase social, sino un tipo comerciante con plata. Tiene una hija y usa a su hija Angélica como capital político. Tancredi, sobrino, el autor de la frase, que es sobrino de un aristócrata del viejo orden que supuestamente depone toda esta revolución que lleva adelante Garibaldi. Tancredi se termina casando con la sobrina de este comerciante, ¿no? Al final, con esta unión, de alguna manera, se evita una ruptura entre el viejo orden que representaba la casa de Il Gattopardo, la casa del tío, del tío de Tancredi, el protagonista de la novela, y el nuevo orden que viene de estos comerciantes que se benefician de todo este proceso revolucionario y se integran. El sistema no colapsa, el sistema se reconfigura y nace una nueva realidad. Finalmente, el príncipe Tancredi muere, el personaje que representa al bisabuelo en la vida real del autor, y el mundo o mejor dicho, la nueva Italia continúa para adelante sin fractura, ¿no? En la novela, el príncipe Salina, que es este protagonista, Don Fabricio, simboliza finalmente a los desplazados por el nuevo orden que nace a raíz de todo este proceso. ¿De dónde viene el nombre de la novela, Gattopardo? Viene el gattopardo es un animal, es un felino grande, como lo que en Venezuela sería un cunaguaro,
Y la cara de ese felino era, digamos, el sello, estaba en el sello de la casa aristocrática de los Salinas. De ahí viene el nombre de ahí viene el nombre de la novela. Por supuesto que, ¿cuál es la importancia histórica de la novela? La novela, a partir de la novela Gato Pardo, este término empieza a usarse mucho para escribir conductas. Se usa mucho en la ciencia política y se usa mucho en otros temas, ¿no? Por ejemplo, básicamente para ponerle rápidamente un sello o una denominación a esos procesos que cuando hay cambios en apariencia, cuando los cambios son netamente en apariencia y todas las vainas siguen igual, ¿no? Cambia para que parezca que cambiaste, pero mantén la esencia igual y no generes modificaciones de las cosas, ¿no? De ahí sale también una derivación que es el gatopardismo. Esa vaina es medio gatopardística. Reformas cosméticas en la política, cambios controladitos y adaptaciones del poder que está al mando, adaptaciones a las nuevas realidades para básicamente poder sobrevivir, conservar el poder, etc. O al menos poder sobrevivir aunque no estén directamente en el poder. Bueno, hasta ahí llegamos rápidamente con El Gato Pardo. La invitación, por supuesto, a leerla, comentarla. Es una novela, es un clásico literario. ¿A qué viene todo este tema con El Gato Pardo? ¿Está Venezuela viviendo un proceso a partir del enero, un proceso gatopardiano, o se está viviendo un proceso de cambio real, ¿no? ¿Cuáles son las variables a considerar para más o menos hacer un análisis luego de 120 días que han pasado desde el 3 de enero, ¿no? El 3 de enero todos presenciamos de manera atónita, sorpresiva, el auxilio de un gobierno extranjero a través del uso de la fuerza, de la violencia, para romper algo que podemos llamar, que era la realidad constituida, podemos llamar eso que se rompió podríamos decir que se rompió el eje, el eje de poder de intereses que tenían subyugado a la libertad, o dominaban el país, para decirlo en términos fáciles, concretos, ¿no? Podemos identificar en ese eje de intereses, en ese eje de poder, ¿a quiénes podemos interesar? Bueno, mira, al castrismo, al G2 cubano, al gobierno de Irán, a Rusia, o a sectores del gobierno de Irán, vamos a llamarlos sectores extremistas del islamismo, etc. Podemos también meter ahí, en ese grupete, en lo comercial, podemos incluir al gobierno de China, también desde el punto de vista geopolítico, los intereses de China en el hemisferio occidental. Todo eso, bueno, también podemos meter al resto de vainas que sabemos que han pululado en Venezuela en las últimas 2 décadas, bajo la mirada, si no de cómplice, al menos o de cooperación, al menos de inacción de las autoridades venezolanas, todo lo que ha pasado en Venezuela en materia de tráfico de drogas, en materia de comercio de cosas ilícitas, contrabando de combustibles, contrabando de personas, contrabando de recursos naturales, oro, todo eso que ha pasado. Todo eso podemos englobarlo dentro de ese eje de poder e intereses, ¿no? Esa acción del 3 de enero de Estados Unidos rompe, como digo, las amarras y alianzas de ese de poder que eran fundamentalmente anti-venezolanas, eran anti-intereses de los venezolanos, especialmente ante los intereses del pueblo venezolano, porque hay ciertas élites venezolanas que se estaban beneficiando de eso y que se siguen beneficiando de eso. Quien no se beneficia de esa vaina, quien no se beneficia de esa fiesta, quien no se beneficia de esa bacanal material, moral y ética vergonzosa que ha ocurrido en las últimas décadas ha sido precisamente los sectores populares venezolanos. Entonces, esa inercia rompe con eso, con esos intereses, ¿no? También, ¿quién se beneficia de ese rompimiento? Se benefician también, por supuesto, los intereses americanos, ¿no?
¿Por qué? Porque, bueno, a Estados Unidos no le interesa, no le es conveniente tener en su área de influencia toda esa cantidad de elementos y de situaciones que estamos comentando, ¿no? Ahora, ¿qué se rompe con ese lazo? Cuando decimos que se rompe con esos intereses, ¿quiénes eran? ¿Con quién se rompe ese lazo? Se rompe con los operadores nacionales o locales de esos intereses oscuros. ¿Quiénes eran esos operadores nacionales o locales? Las Fuerzas Armadas de Venezuela, que son los únicos, además legal y constitucionalmente, depositarios de la fuerza, depositarios de las armas de la República y depositarios del derecho a ejercer la violencia legal en Venezuela. Esos intereses oscuros extranjeros tenían unos operadores locales. ¿Quiénes? La élite, porque no me quiero referir a todas las Fuerzas Armadas, a la élite de las Fuerzas Armadas, y ahí se genera evidentemente un rompimiento. Ahora, por supuesto, no escapa a nadie una realidad. Esa élite de las Fuerzas Armadas sigue aparentemente intacta. Hay muchos rumores, hay muchos indicios de que el chavismo 2.0, el chavismo actual, el del cinismo, como le dicen, del cinismo, con toda la intención, la palabra compuesta, está haciendo cambio en esa élite militar. Hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Sacan al ministro de la Defensa y lo ponen en el Ministerio de Agricultura. No sabemos exactamente qué está ocurriendo ahí, al menos yo, la verdad es que no conozco exactamente lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Pero pareciera que las Fuerzas Armadas siguen intactas. Y evidentemente una acción del extranjero no puede cambiar esa realidad. Tú no puedes cambiar de eso porque, además que eso está descartado cambiarlo, porque cualquier cambio que se tratara de forzar ahí de manera violenta generaría una reacción violenta y ese escenario hubiera puesto a Venezuela esa situación hubiera puesto a Venezuela en un escenario de guerra civil que es absolutamente rechazado, absolutamente por todo el mundo, ¿no? Esto al final sería una matazón entre hermanos venezolanos que es una vaina sencillamente indefendible y que todos tenemos que rechazar y todos sencillamente lo han rechazado, ¿no? Ahora, ese gobierno extranjero, Estados Unidos, no intervino, estamos claros, intervino en protección de sus intereses, que eran romper esos lazos con todos esos intereses extranjeros, pero no intervino por una lógica, al menos al principio, una lógica, en mi opinión, la causal no fue una lógica democratizadora o moralizante en ese cambio, ¿no? Al menos no ha sido ese su objetivo en una primera fase. Lo que sí hizo el gobierno de Estados Unidos es exponer de manera muy clara que el plan es un plan de 3 fases. La primera fase no es una fase moralizante ni democratizadora, sino de estabilización económica. Eso es lo que está sobre la mesa. Esa es la agenda que se está aplicando. Después vienen 2 fases adicionales que ya las vamos a comentar. Ahora, para la inmensa mayoría del país, luego de 120 días, sigue siendo insuficiente. Y yo me incluyo en esa queja y en ese reclamo. Para el país no le es suficiente una agenda en lo económico. Se necesita una agenda moralizante y democratizadora. ¿Cuál es la tercera fase que plantea Estados Unidos en su agenda de acción, en su plan de acción? Bueno, llegar a un proceso de elecciones limpias y libres. Libres y limpias. Las elecciones tienen que ser en libertad de la gente, pero además tienen que ser limpias, no solamente en el conteo de los votos, sino desde el inicio de los votos, la forma como se redacten las bases de la consulta electoral, la forma como se maneje el padrón electoral, sin llegar a tecnicismo ni a situaciones de perfección, estamos claros de eso,
pero tiene que haber un manejo limpio de toda la información y la data electoral, tiene que haber un manejo limpio y en equilibrio en el uso de los recursos del Estado, en la campaña electoral, en el acceso a los medios de comunicación en la campaña electoral, en el ejercicio de los deberes, de los derechos electorales de las partes. Aquí no va a ser permitido que este gobierno, que le tiene un culillo bestial a algunos elementos de la oposición, venga a seguir pretendiendo buscar opositores a su medida. Aquí los derechos políticos de María Corina Machado no son negociables, no pueden ser negociables, y el pueblo venezolano tiene que imponerse en esa vaina de que aquí Jorge Rodríguez no va a decir quién puede ser el candidato de la oposición contra su hermana. Esa vaina no la va a seguir decidiendo el establishment que está en el gobierno en este momento, ¿no? Entonces sigue pendiente el tema libertad y democracia. Han pasado 120 días, seguimos en la fase 1, la gente puede estar medio obstinada y bueno, me parece bien que estemos obstinados y lo que hay que salir a la calle a protestar exigiendo ese tipo de vainas. Las preguntas, por supuesto, que le llegan a uno, las dudas, porque esto es un proceso, señores, que se está jugando material y físicamente en el territorio, no solamente en el territorio en Venezuela, sino también en los Estados Unidos, pero más que en ese campo terrenal de los hechos, esta batalla se está dando en la psiquis de la gente, se está dando en la cabeza de la gente. Aquí hay una estrategia, por supuesto, muy bien ensamblada por parte de esta gente que está al frente del gobierno para buscar que la gente sencillamente baje los brazos, para hacer que la gente entre en desesperación, entre en ira y que al final se desmovilice. A mí me dan risa las campañas que se están tratando de hacer, donde te cargan a Delcy Rodríguez montada en una combi, en una camionetica Volkswagen como la de Scooby-Doo, con Diosdado Cabello manejando, y Jorge Rodríguez, una vaina lamentable, pijo progre, con unos colorcitos color pastel, y yo digo, estos carajos perdieron el pueblo hace años, qué barbaridad. Yo me recuerdo de las imágenes de Chávez montado en camiones tablita por los llanos venezolanos, a estos carajos recorriendo las calles en una camionetica Volkswagen, tocando en la corretica y Diosdado de Zaina. Sencillamente perdieron la población, perdieron las mayorías populares. Por eso es que yo sostengo sin posibilidad de equivocarme en que la pela electoral, si quieren elecciones limpias, que le va a meter María Corina Machado a esta gente, es una vaina sencillamente apoteósica. Ahora, por supuesto, antes de llegar ahí, uno se hace preguntas. ¿Es posible conseguir un cambio real, que esté de alguna manera impulsado por esta gente que está en el poder, impulsado o propulsado por gente que tiene todo el poder, porque no es que está en el poder, tienen todo el poder desde hace 27 años? Mira, pareciera que no es posible. No es posible que lo hagan ellos de manera autónoma. Hay que generar situaciones de presión interna y afuera. ¿Es posible un cambio real? Una pregunta incluso más comprometedora, más profunda, con el mismo liderazgo en las Fuerzas Armadas por parte de las personas, los oficiales, que a partir del golpe de Estado de 1992 pusieron sobre la mesa un arma y resetearon a Venezuela, sobre todo el tema de cómo es la relación y el encaje entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil. ¿Es posible eso? La verdad es que no. Ahí hay que producir un cambio. En la dirección de las Fuerzas Armadas hay que producir un cambio, evidentemente. Tú no vas a poder contar ni 2 minutos de gobierno con ese liderazgo, ¿no? Una pregunta que más o menos va en la misma onda. ¿Es posible un cambio en Venezuela con un liderazgo en las Fuerzas Armadas que básicamente es en la posibilidad de generación de violencia o de defender las instituciones democráticas? Está en las Fuerzas Armadas, recae en las Fuerzas Armadas constitucionalmente y en los hechos. ¿Es posible un cambio democrático ahí cuando ese liderazgo son activistas políticos, activistas partidistas, son líderes partidistas de un sector de la oferta política electoral en Venezuela? ¿Es posible esa vaina? No, eso es imposible. Ahí hay que producir un cambio.
Esas son las preguntas de fondo, las preguntas de calado que evidentemente hay que hacerse y sobre las cuales hay que trabajar. Entonces, ¿cómo conseguir las posibilidades de cambio? Bueno, la única es con la movilización de las mayorías nacionales, que es lo que se está haciendo, organización a nivel nacional, presión, mucha presión pacífica, no caer en conchas de mango y mucha denuncia, mucho hablar, cada quien desde su más humilde posición tiene que hablar y denunciar todos los días, en la medida de lo posible, este tipo de situaciones, exigir y por supuesto mantener una presión muy clara y buscando mucho apoyo fuera de Venezuela en todos los sitios de poder en organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y generar, por supuesto, la mayor cantidad de alianzas posibles en esos sectores. Estas dos cosas que estoy diciendo se están haciendo. Se está haciendo todo el tema de organización en Venezuela, se está haciendo todo el trabajo de alianza afuera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El único objetivo posible y alcanzable, que son las elecciones limpias, muy importante, limpias y libres, y desde allí generar los cambios. Los cambios serán, todo el trabajo por hacer es enorme. En la parte militar, por supuesto, una nueva doctrina, dentro de las Fuerzas Armadas, respeto a la democracia, respeto al orden civil, los militares para los cuarteles, y a la orden de los mejores intereses de la nación. Pero los que están gobernando el país y los que están decidiendo los destinos del país son los civiles que han sido electos democráticamente por la población. Y si un militar quiere gobernar, que entregue las armas, que guinde el uniforme y que se inscriba en un partido y se postule por un cargo. Esa vaina de estarle parando bolas a militares porque tienen una pistola y porque son arrechotes, esa vaina tiene que terminarse en Venezuela. Esa maldición que le llegó a Venezuela en 1992, cuando llegó un carajo felón y puso la pistola sobre la mesa y a partir de ahí que cambió la forma de comunicación y de relación y el discurso social dentro de Venezuela, esa vaina hay que terminarla, ¿no? Nuevamente el tema se está dando, es un tema psicológico. La peste roja, todas las fuerzas oscuras siguen plenamente en el poder, eso no podemos caer y no pasa nada con eso, y no nos tenemos que deprimir. Hay que darle la pelea en el terreno y darle la pelea afuera. Mira, hay que estar claro en los cambios materiales, en los cambios terrenales, más allá del tema psicológico. Esta lucha se está dando con gente que le tiene que subir la moral a su propia tropa y dar la sensación de que están ganando y que están avanzando. Eso lo vamos a estar viendo. Por eso que digo, esto es un tema que se debate en el terreno material y se debate en la cabeza. Ellos van a tratar de dar la sensación para que la gente sencillamente entre en ira, entre en desesperación y después entre en desmovilización. Ahí hay muchísima gente en Venezuela, mucha gente en Venezuela que sigue pegado a la teta del Estado luego de 27 años, de manera directa o de manera indirecta. Ahí son demasiados los privilegios. Si tú que estás viendo esto, tú ves a tu alrededor, vas a ver amigos que en 27 años han cambiado su situación y que se han convertido en privilegiados del poder. Vas a ver incluso familiares, eso es muy duro reconocerlo, y aunque son personas que están todavía dentro de tus afectos y tú los reconoces como amigos y como familiares, son personas que obedecen a una lógica que ha cambiado luego de 27 años. También hay mucha gente que no estando pegados a la teta del poder, no estando directamente pegados, se terminaron acomodando a este desastre. Se terminan acomodando porque nuevamente es un cuarto de siglo lo que ha ocurrido, ¿no? Incluso, por supuesto, hay muchísima gente decente, yo diría que la inmensa mayoría de gente decente, de nuestros afectos, amigos, familiares, que sencillamente también, esta es otra posibilidad, no le apuestan a un cambio, no ven posible un cambio, no le reconocen a Venezuela la posibilidad de hacer las cosas diferentes,
Le huyen además a la incertidumbre que es característica de todo cambio. Porque la democracia, la libertad es incertidumbre, es aprender a vivir incertidumbre. Se hace el día todos los días. Tu vida en democracia, tu vida en libertad es una vida que está plagada de incertidumbre. Lo otro, la falta de libertad, es la que te da más certidumbre, porque teóricamente tu vida pasa a ser controlada. Todo te lo dan y básicamente te determinan qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Entonces, evidentemente que Venezuela entra en un proceso de cambio y de libertad, por supuesto que genera incertidumbre. Y bueno, también hay otro sector que de repente dice, me da miedo apostarle a esta vaina, pues yo no quiero otra decepción, porque en 27 años han habido muchas posibilidades, muchos movimientos que han quedado frustrados en el camino, ¿no? El objetivo, nuevamente, y me repito muchísimo, están tratando de meterle, de taladrarle la cabeza al opositor, que es el sector mayoritario aplastante del pueblo venezolano, especialmente del pueblo pobre, especialmente del pueblo de pie. Esos carajos no toleran a estos tipos que los están gobernando, no les creen. Y bueno, esa era un poco la reflexión, era el análisis un poco, el comentario un poco por encima, muy por encima del libro, y llevar el mensaje del libro a las cosas que nos importan hoy en día a los venezolanos que están en Venezuela, los venezolanos que estamos fuera de Venezuela. ¿Es Venezuela, es el cambio en Venezuela un cambio gatopardiano? No lo sabemos, esta historia se está escribiendo, son acontecimientos que están en pleno desarrollo. Al final, todo esto, como siempre en la vida, va a depender de la posición y de la acción que tomes tú, de la acción que tome yo, de la acción que tome tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, etc., ¿no? El resto de los venezolanos. Hasta aquí llegamos por hoy en este capítulo, en este episodio de La Guachafa, y nos vemos en un próximo capítulo en este video. Otro episodio de La Guachafa. Si lo disfrutaste, envíaselo a alguien. Si te gustó a ti, ponle la manito. Si no te gustó, ponle esto, ponle un comentario. Suscríbete al canal y envíale esto, envíale el canal y envíale lo que hablamos hoy al más ladilla del grupo de WhatsApp. Nos vemos en La Guachafa.